¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de entrevistas, por supuesto aquí en CNN Chile. Y el contexto es justamente muy especial y nos invita a participar de esta conversación que tiene que ver con el 18 de septiembre. Chile tiene fiesta. El origen del 18 de septiembre se titula uno de los libros que queremos revisar ahora junto a Paulina Peralta, ella es su autora. Y es muy importante, creo yo, que nos hagas la invitación correcta, Paulina, de por qué tenemos que leer de esto, pensando en que, por ejemplo, hace muy poco supimos de una encuesta en la Universidad Adolfo Ibáñez que decía que los chilenos, hemos perdido el orgullo de ser chilenos. ¿Por qué? Bueno, justamente en ese contexto y en lo que estamos viendo, ¿por qué leer Chile tiene fiesta? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué leerlo? Hay varias razones. En realidad tiene mucho que ver con ir comprendiendo qué es lo que celebramos, primero que todo, porque muchas veces hay confusión respecto de la historia y de los hitos históricos. Y sobre todo ir entendiendo el fenómeno del nacionalismo, de la chilenidad, ir comprendiéndolo, ir analizándolo y de alguna manera irlo testeando también con lo que va ocurriendo en la historia. Bueno, en fin, en realidad son varias las razones que podríamos ver, sí, en este libro. Ahora, Paulina, es interesante, claro, cuando empezamos a revisar la historia particular del 18 de septiembre o de las fiestas patrias, si uno quiere, como concepto, no necesariamente es exacta la relevancia que tiene con respecto a los distintos fenómenos que fueron ocurriendo en la historia de Chile, que también te hablan de un Chile muy distinto según la época. ¿Qué nos podrías ilustrar justamente con respecto a eso? Que al final del día hay una historia de las fiestas patrias, por decirlo así, y no necesariamente es la misma a la historia de Chile. Sí, mira, en realidad el libro lo que trata es de cómo se fue inventando la fiesta del 18 de septiembre. Como te decía hace un rato también, qué es lo que conmemora esta fiesta y también ir entendiendo por qué se inventó esta fiesta, de dónde vienen sus orígenes, los orígenes son principalmente coloniales y monárquicos, y de manera lo que ocurrió en esa época, ¿no? Este cambio de orden político, el cambio de sistema, el paso de una monarquía a una república, obviamente genera en una sociedad cambios muy profundos, transformaciones que se van digiriendo, ¿cierto?, con el tiempo, y entonces de alguna manera la fiesta sirve para ir transmitiendo este cambio, porque no es menor, ¿cierto?, que el monarca que había liderado y que había gobernado durante casi 3 siglos, la figura monárquica que había gobernado durante casi 3 siglos, en algún momento viene una crisis, ¿no? Esta crisis importante en 1810, y después de eso se instaura un nuevo sistema, que es el sistema actual que tenemos nosotros, que es la República. Entonces todos esos cambios son necesarios de ir transmitiéndolos, de irlos legitimando también, sobre todo a este grupo dirigente que quedó en el poder político. Entonces, de alguna manera, tienes que transmitir esta información a toda la sociedad, a todas las otras capas sociales, y la fiesta se transformó justamente en uno de los medios que existía en la época para difundir esta idea y para ir manifestando cuáles eran las nuevas características de este sistema republicano. Entonces ahí es donde se configura el 18 de septiembre, y lo interesante también es ir viendo que en los inicios de la República no solo tuvimos el 18 de septiembre, sino que existían otras fiestas también que se fueron agregando, y al final se fue constituyendo un sistema de ritos republicanos, un sistema de celebraciones y conmemoraciones cívicas y políticas para ir instaurando esta idea de República de Chile, esta idea de nación chilena. Claro. Y de ir transmitiendo, claro, y entregando ese sentimiento de chilenidad que no existía previamente, sino que se va construyendo a poco. Sí, quiero que pasemos también, por supuesto, algunos ejemplos que grafican lo que tú me estás señalando ahora, pero básicamente el inicio de tu respuesta es lo que yo te quería expresar con mi pregunta, que es justamente la historia es más larga, lo que tiene que ver con nuestras tradiciones o los chilenos realmente, que desde que tenemos una república en Chile, república que al final del día también se construyó muy de arriba para abajo, con este grupo dirigente que tú señalabas, no como en otros países
o en otras revoluciones, si uno quiere, donde al final del día hubo intervención de la sociedad civil, fue distinto. ¿Qué de eso nos quedó? ¿Qué decisiones se tomaron en su minuto para justamente construir esa chilenidad que tú dices? Bueno, el 18 de septiembre lo que se conmemora es la primera Junta de Gobierno, que es un hito bastante importante, pues si bien muchas veces hay historiadores que han mencionado, y yo también comparto esa opinión, de que el 18 de septiembre es un hito más bien aristocrático, centralista, porque solo ocurrió en Santiago, en este cabildo abierto, que además no fue tan abierto porque solo participaban los principales vecinos de la ciudad, alrededor de 300 personas que eran hombres de Santiago. Entonces, y ellos son los que finalmente deciden en ese día, en esa reunión, la conformación de la primera Junta de Gobierno, que en términos simbólicos es bien importante porque de alguna manera fue el primer intento de autogobierno en este territorio. Hay que recordar que hasta antes de eso lo que existía, ¿cierto?, era un sistema, como les decía, monárquico, en donde representantes del rey venían desde la península ibérica hasta las colonias americanas y venían a gobernar, ¿cierto? Entonces, quienes quedaban excluidos eran los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, este hito, como te decía, es muy, muy significativo y de alguna manera se dice que dio inicio, ¿cierto?, a todo un proceso revolucionario, a todo un proceso que finalmente terminó derivando en la independencia de la monarquía y de la corona. Y es ahí donde se van constituyendo este calendario que de alguna manera son distintos hitos del proceso Paulina, independentista. Sí, absolutamente. Ahora, al final del día también teníamos, claro, un grupo de personas, dirigentes, con mucho más poder que el común de las personas, pero que miraban también ciertas actitudes, costumbres, incluso gastronómicas, de quienes eran el pueblo, de lo popular, de la mezcla también que había en nuestro territorio. Gabriel Salazar ha escrito mucho de eso también. ¿Qué de eso fue lo que realmente terminó quedando? O sea, me imagino yo, un tipo que está mirando y que busca tomar una cierta decisión para generar un camino, pero que está mirando ¿qué? Sí, mira, estos hitos que se constituyeron finalmente en fiestas tenían un programa festivo que respondía bastante a la cultura del grupo dirigente, de quienes se hicieron del poder, ¿no?, del poder político. Y era básicamente un ceremonial oficial que prácticamente ha llegado de manera muy similar a estos días. Se parece mucho a lo que ocurre cada 18 de septiembre, esta idea de que hay una misa, hay un sermón, luego un Te Deum, en esa época existía un desfile ceremonial, hay distintos elementos, ¿cierto?, que respetan mucho a la cultura propia de los criollos, ¿no?, del grupo dirigente, y que venían sobre todo de una fiesta más bien colonial y muy parecida a las fiestas monárquicas que se hacían en honor al rey. Y ese es principalmente el programa oficial que caracteriza esta fiesta. Sin embargo, existía también, en esta época lo que fue ocurriendo es que este ceremonial, en este espacio ceremonial, se tuvieron que ir cediendo espacios, porque el objetivo principal que busca la aristocracia era justamente lograr la mayor participación popular, ¿no?, que participara la mayor cantidad posible de personas. Y que se fueran apropiando tanto de esta nueva forma de festejar, de este nuevo hito conmemorativo, como también se fueran apropiando esto, como también, ¿cierto?, de las ideas de chilenidad y de identificación con esta nueva comunidad que se estaba forjando y con este nuevo sistema político. Entonces, en este ceremonial oficial, finalmente se fueron cediendo espacios al mundo popular para que de alguna manera participaran, ¿no?, se sintieran parte. Entonces ocurrió un fenómeno bastante interesante, que es que la chingana, ¿cierto?, que es una forma de sociabilidad popular
propia del mundo campesino que también estaba en la ciudad, de alguna manera se fue incorporando ciertos elementos de la chingana a través de las ramadas, que son versiones de esta sociabilidad más efímera, más momentáneas, que se pueden desarmar, armar y desarmar. Entonces se fue incorporando la ramada, y lo interesante es que estas ramadas en lo cotidiano no eran muy bien vistas. De alguna manera el poder popular quería controlarlas y que no, ¿cómo decirlo? La chingana no era algo que se quisiese, ¿cierto? No era una celebración muy bien vista, como te decía, y entonces en lo cotidiano siempre se le buscaba controlar, y no quería que se expandiera de alguna forma. Claro, pero sin embargo, durante la necesitaban al final. Durante las fiestas sí las promovieron, eso claro, es lo interesante. Chile tiene fiesta, el origen del 18 de septiembre. Paulina Peralta, te queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy, muy bien. Y a ustedes les decimos que por supuesto, gracias. A ustedes les decimos que por supuesto sigan en la compañía de CNN Chile, ya nos reencontraremos más adelante.